Bueno, vamos con el último punto de la historia dietética, que es medir los hábitos alimentarios. Entonces, es importante que se midan, puesto que nos dan una amplia gama de comportamientos en los cuales nosotros podemos incidir para modificarlos si es que esos hábitos están influenciando en la presencia de la enfermedad del paciente. Entonces, ¿qué entendemos por hábitos alimentarios? Bueno, pues al conjunto de actitudes que tomamos frente al hecho de alimentarnos, ¿ok? Sí, pues es como yo realizo este hecho de alimentarme, por qué lo llevo a cabo de diferentes formas, ¿ok? O por qué necesito estar comiendo siempre con un vaso con agua a un lado, o por qué tengo que estar escuchando música, por qué tengo que estar viendo la televisión, o sea, es una actitud que yo tomo frente al hecho de alimentarme, ¿sí? También, bueno, pues nos puede dar información del tiempo que dedicamos a alimentarnos, puesto que si es poco o es mucho, también tiene sus pros y sus contras, en qué lugar lo realizan, los tipos de preparación que hacen, si es cocido, o sea, a vapor, si se aplica a fuego directo, o sea, si es a las brasas o a la plancha o es al horno o es frito, etcétera. La forma y el lugar de aprovisionamiento de los alimentos también tiene muchísimo que ver, porque a lo mejor come fuera de casa o lo compra fuera de casa, no lo prepara ahí mismo, siempre consume o compra alimentos congelados o preelaborados. Bueno, pues también nos dice mucho de qué impacto va a tener sobre su composición corporal, sobre su estado de salud. Entonces, el conocimiento y el estudio de los hábitos pues nos puede permitir detectar aquellos que sean inadecuados o que tengan problemas nutricionales para elaborar programas de intervención que sean efectivos y campañas de educación nutricional, ¿eh? A lo mejor no puedo realizar un seguimiento a un individuo tal cual, pero lo puedo hacer juntándolos a todos y poder intervenir de otras formas. También pues nos ayuda a observar la evolución de los hábitos alimentarios para poder detectar y reorientar tendencias de consumo. Nos ayuda a identificar factores de riesgo para la salida eh, que están relacionados con la dieta, ¿ok? Tener también datos acerca de la disponibilidad de alimentos y sus formas habituales de consumo y preparación. Entonces, no nada más está ver qué tipo de alimentos consumen, sino también, o en las cantidades que los consumen, sino también todo lo que está alrededor de ese alimento, ¿ok? Desde dónde lo compra, por qué lo compra así, qué tipo de alimentos compra, cómo lo prepara, cómo lo almacena, el espacio donde lo consume, qué es lo que hace cuando lo consume, qué piensa cuando lo está consumiendo o después de que lo consumió. O sea, son muchísimas cosas que abarca y que son importantes que se observen, ¿ok? Entonces hay varios factores que influyen en la presencia de ciertos hábitos y todos hemos pasado por ellos, ¿ok? Pero es como cuando se va formando un hábito de alimentación, pues depende de muchos factores para ello, ¿sí? Depende de dónde compramos los alimentos, ¿ok? ¿Por qué los elegimos de cierta forma? O sea, ¿dónde están estos alimentos que consumimos, pero también de dónde provienen o qué podemos hacer nosotros para adquirirlos, ¿ok? Dentro de la disponibilidad de alimentos, bueno, pues tenemos lo que son las infraestructuras, o sea, de dónde proviene ese alimento, desde dónde se cultivó, ¿ok? Dónde se procesó, cómo se transportó
hasta el lugar donde nosotros lo compramos. Porque, miren, si un alimento se cultivó con químicos, pues ya tenemos ahí puntitos menos, ¿no? Porque ya es algo que nosotros vamos a consumir que nos puede dañar, que nos puede lastimar. La forma en que fue transportada, pues también, porque vamos a suponer que es carne. La carne el animal que fue sacrificado en el rastro y luego pues se tuvo que transportar hasta la carnicería, pero a lo mejor en ese transporte no llevaba Thermokin o no llevaba una cámara de refrigeración para que no hubiera crecimiento microbiano por el cambio de temperatura, ¿ok? Entonces eso tiene mucho que ver, ¿no? O si viene descompuesto. O por ejemplo, todo el año tenemos tomate, pero no todo el año se produce. Entonces ese tomate ha sido congelado y entonces se va sacando por ciertos tiempos para que nosotros tengamos tomate todo el año, pero no se produce tomate todo el año, ¿ok? Entonces, estas infraestructuras sí pueden llegar a influir en la disponibilidad de alimentos. Si lo puedo tener todo el año, si lo puedo tener solamente por una temporalidad, bueno, pues influye en si lo voy a consumir o no lo voy a consumir. La política, pues bueno, la política ¿qué tiene que ver con esto? Pues sí tiene mucho que ver porque las políticas empiezan a reestructurarse en base a los cambios que se están teniendo según la presencia de las enfermedades. Y por ejemplo, tenemos una clara acción que estamos teniendo ahorita por la obesidad y el sobrepeso que se están presentando en las personas y en los niños. Entonces, basándonos en eso, empezaron a ver que había que cambiar las políticas para que se diera acceso a esos alimentos. Y ya en varios estados se está teniendo las iniciativas de decir, ya no se pueden vender los alimentos ultraprocesados a los niños. Ojo, no están diciendo que no los vayan a consumir, pero ya no lo puede comprar un niño, ya tiene que ser un adulto, como si fuera a comprar alcohol, como si fuera a comprar tabaco, ¿no? Entonces, la política reestructura la forma en que van a estar disponibles esos alimentos y por lo tanto tiene un impacto sobre los hábitos de alimentación, ¿sí? La economía. ¿Ok? Lo hablábamos un poquito cuando explicamos los factores que influyen en el estado nutricio, pero también la economía me rige a mí qué tipo de alimentos voy a consumir y no siempre está relacionado que a baja cantidad o bajo presupuesto voy a consumir pues siempre cosas como frutas y verduras, porque a veces se piensa, no, pues las frutas y verduras pues las compro en el mercado porque son más baratas y que no sé qué. No, desgraciadamente la baja economía está relacionada con el consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque son mucho más baratas que las frutas y las verduras. Entonces esto tiene un impacto, ¿ok? Entonces los alimentos a los cuales se tiene acceso cuando se tienen bajos recursos, pues normalmente van a ser este tipo de alimentos, ¿ok? Entonces sí influye. El clima, bueno, pues dependiendo del clima que tengamos, puede ser que tengamos ciertas frutas y ciertas verduras en donde se compran los alimentos, pues porque a lo mejor si hubo buena temporada de lluvias, no hubo sequías y todo, bueno, vamos a tener mayor variedad de estos alimentos. Pero si no, pues también lo va a impactar. Y esto en conjunto con la economía, porque a lo mejor hubo un mal clima y esto hizo que hubiera poca cantidad y se elevan los precios y por lo tanto yo no lo puedo consumir. ¿Ok? Las tradiciones también, puesto que dependiendo las zonas en las cuales se tenga esta disponibilidad de alimentos, pues son los alimentos que van a estar con mayor disponibilidad. O sea, si nosotros estamos en la zona norte, pues vamos a tener mayor disponibilidad a lo que es los alimentos de origen animal, a la zona sur del país, que tienen mayor disponibilidad de lo que son frutas y verduras. Pero todo esto está basado también en las tradiciones, en lo que normalmente las costumbres nos van marcando.
Y la geografía también, no siempre es igual que lo que les menciono, que dependiendo de dónde nos encontremos, es los tipos de alimentos a los cuales vamos a tener acceso. ¿Ok? Y bueno, pues la disponibilidad de alimentos tiene un impacto sobre los tipos de alimentos que yo voy a elegir para comprarlo, ¿no? Y al igual que la disponibilidad, tiene muchísimo que ver con la cantidad del presupuesto que se tiene para comprarlos, que también va a estar influenciado por la publicidad, ¿ok? Y el marketing, porque si en la televisión nos dice que el danonino es para los, perdón, esta Petit Suisse se llama, este tipo de yogur o dulce de leche para los niños nos ayuda a su crecimiento óseo, bueno, pues yo me la creo y eso es lo que le empiezo a dar a mi hijo porque me han dicho que es bueno para su crecimiento, ¿no? Entonces está influenciado en gran medida por la publicidad y por el marketing. El nivel cultural y el marco educativo, pues también nos hace que sea un factor que influya sobre la elección de alimentos que yo voy a escoger, puesto que dependiendo la información a la cual yo tengo acceso y el entendimiento sobre esa misma información, pues me va a poder hacer que yo pueda tener un criterio para decidir qué alimentos van a ser buenos para mí o cuáles no. ¿Ok? Si he tenido educación nutricional, pues también, porque a lo mejor, y hay gente que puede tener un nivel educativo elevado, un nivel cultural elevado, pero prefiere la Coca-Cola y las donas, ¿ok? Entonces no ha tenido una adecuada educación nutricional. Las religiones y los tabúes pues también van a influir, o sea, según mis creencias religiosas, me van a decir si puedo comer o no ciertos alimentos o los puedo comer en ciertas temporadas y cuándo sí y cuándo no. Mi familia pues definitivamente me influye para los alimentos. Si a mi papá no le gusta el brócoli, probablemente a mí tampoco me gusta, ¿ok? Si mi familia toma Coca-Cola, pues también la voy a consumir, ¿no? Entonces el marco familiar y las preferencias que decidan comer en mi familia, pues van a marcarme en lo que yo voy a escoger y cómo lo voy a hacer, ¿no? Porque también es que mi mamá prepara el hígado encebollado, pues yo sé que siempre lo voy a comer encebollado. O que mi mamá prepara así el arroz, pues yo también lo voy a preparar de cierta forma. Es que en casa comemos nada más 2 veces, pues yo también nada más voy a comer 2 veces, ¿sí? Y el estado de salud también influye muchísimo en qué alimentos voy a escoger, ¿ok? Por si tengo alguna patología, pues hay algunos alimentos que no son muy recomendados y pues se van a tener que ir quitando.